En mi opinión, los demócratas ganaron lo que se podría ganar de esta negociación del cierre del gobierno. Y principalmente con esta revelación de los correos entre la relación de Jeffrey Epstein y Donald Trump, y donde Jeffrey Epstein involucra a Donald Trump en al menos conocer lo que estaba pasando, incluida Ghislaine Maxwell, que también está en la comunicación en estos correos. Y es que precisamente lo que hicieron en el Senado no lo estaba esperando la Cámara. El Congreso con Mike Johnson probablemente estaban esperando que en el Senado se comportaran tan perrunamente como se comporta MAGA Mike en el Congreso de los Estados Unidos. Pero John Thune se negó y dijo, pues no, vamos a llegar a un acuerdo con los demócratas, vamos a conceder que va a haber pago de regreso para los trabajadores federales, vamos a detener los despidos masivos, vamos a restablecer los programas de alimento para las personas que necesitan los programas de alimento. O sea, hubo una serie de concesiones que eran importantes para proteger a los Estados Unidos y a la base demócrata que se dieron. Si bien la única concesión que hubo en el tema principal, que era los seguros de salud, fue que iba a haber una votación en el Senado ahora en las primeras 2 semanas de diciembre. Pero lo que implicaba el hecho de simplemente pasar esta resolución en el Senado es que el Congreso tenía que regresar a estar en funciones y el Congreso entonces tenía que volver a abrir. MAGA Mike tenía el Congreso cerrado porque no quería hacer específicamente esto que les voy a mostrar. No quería jurar a Adelita Grijalva, la representante por Arizona, que lleva 7 semanas sin haber sido juramentada, porque ella sería la firma que faltaba para pasar una resolución en el Congreso que obligue a que haya un voto público para que se revelen y se publiquen los archivos de Epstein en su totalidad. Fíjense qué jugada. O sea, los demócratas en el Senado dicen, bueno, vamos a forzar que el Congreso tenga que abrir. Esto va a forzar que Mike Johnson tenga que juramentar a Adelita Grijalva y esto va a forzar que Adelita Grijalva firme la resolución para que haya un voto sobre publicar los archivos de Epstein. Y todo esto va a ocurrir en el momento en que precisamente los demócratas van a publicar, y yo estoy seguro que ya en el Senado lo sabían, van a publicar los 3 correos que más directamente involucran a Donald Trump con Jeffrey Epstein, haciendo prácticamente inmoral el hecho de continuar ignorando los vínculos entre Trump y Epstein. Una jugada devastadora. Eso no lo sabíamos, por supuesto, cuando se dio la noticia del acuerdo entre los senadores para pasar la resolución en el Senado. Pero yo estoy convencido que Chuck Schumer y probablemente estos senadores ya sabían de que iba a haber una bombaza como la de esta mañana y que iba a coincidir con la necesaria juramentación de Adelita Grijalva en el Congreso y que se tuvieran las firmas necesarias para pasar una resolución forzando el voto público y que cada congresista ahora, bajo la luz de las propias revelaciones de esta mañana, va a tener que decir públicamente si va a encubrir a Trump o va a exigir que se publiquen los archivos de Epstein. Una jugada honestamente arrasadora. Dice McClass por acá, no le va a pasar nada aunque aparezca en video. Dice Michael Wolff, el mismo tipo que está en estos correos, que es el biógrafo de Epstein, dijo Michael Wolff que él ha visto fotos de Trump con víctimas en las piernas. Eso lo dijo Michael Wolff. Y creo incluso que hay más. Así que yo no sé si eso ya está catalogado, archivado dentro de esta evidencia que sería forzada a ser publicada. Pero Michael Wolff, que es el tipo que está en estos correos, ustedes lo ven ahí, dijo, oye, esa evidencia está, en algún momento eso va a aparecer porque yo la he visto. Así que imagínate tú cómo están las cosas. También se había reportado hace unos días de que la manera o el nivel de estar involucrado Trump con Epstein era mucho más allá de lo que se pensaba. Eso fue unos días antes de estas revelaciones de hoy que son devastadoras. Así que cuidado, porque esto está que hierve. Y en esta jugada de los demócratas han precisamente empujado
en el momento más oportuno a que ahora los congresistas republicanos tengan que dar la cara a ver quién también va a tirarle la manta por encima al que le está aguantando la pata a la vaca o al que le está dando la estacada por el corazón. Así que esto fue una movida, en mi opinión, muy fuerte y pone políticamente a los republicanos, a los maguistas, en un escenario extremadamente movedizo. Pero además, el tema que se discutía eran los seguros de salud. Y yo lo dije en la directa pasada, ¿no? Hay un momento que tú tienes que decir, no puedo seguir salvando el trumpismo de sí mismo. Hay un momento que tienes que decir, bueno, ustedes votaron por Trump, cojan Trump, ¿no? Como repiten nuestros amigos en redes sociales. Cojan Trump. Y lo cierto es que en este acuerdo, para hacer una resolución y que pasara en el Senado, es que solamente se va a financiar hasta enero. O sea, en febrero tienen que volverse a sentar a negociar porque ya no va a haber dinero. Volvería a cerrar el gobierno, pero en febrero ya no es bla, bla, bla de los demócratas. En febrero ya la gente va a sentir que tuvo que pagar de más por su seguro de salud. Y entonces queda completamente en el campo de los republicanos qué van a hacer con el tema del problema de salud. Dice Trump en estas ideas brillantes que él tiene, estas grandes ideas, estas grandes ideotas que a él le vienen a la cabeza, que él iba a darle el dinero a la gente para que directamente pagaran los seguros y no sé qué. En fin, una jerigonza ahí que tú no entiendes, porque él ni siquiera entiende lo que está diciendo. Pero cuando llegue febrero, va a estar completa y absolutamente sobre el terreno de ellos, que van a tener que bailar como guanajo sobre zinc caliente para explicar cómo es que ellos van a hacer algo distinto de Obamacare sin embarcar al resto del país. Lo otro es que también los republicanos se habían dispuesto a quemar el país. Quitaron los sellos de alimentos, redujeron los vuelos en los aeropuertos. Recuerden que la industria del aérea de los Estados Unidos es importantísima para toda la economía de los Estados Unidos, para el comercio, para los envíos, para el turismo. O sea, Trump dijo, mira, yo no voy a ceder nada porque a mí lo único que me queda es la intransigencia. El tipo duro que hace lo que le da la gana y que está dispuesto a salirse con la suya no importa qué. Y había llegado al punto en que estaba ahí saliéndose con la suya, no importaba qué. Más de 40 millones de personas sin sellos de alimentos, los empleados federales haciendo cola en los bancos de comida para poder comer. Un desastre. Porque a Trump no le importaba. Dice, no importa, yo quemo el país, esta es mi estrategia. Y ha sido de los magas por mucho tiempo. Quememos las cosas y ya pasará algo. Y los demócratas dijeron, mira, no vamos a obtener una concesión en esto de este tipo, porque lo único que le queda es su orgullo, lo único que le queda es precisamente esta intransigencia. Vamos a ponerlo en una situación donde ya los golpes no le vengan de los demócratas, que si extendemos este sufrimiento, vamos también a ser cómplices. O sea, si seguimos extendiendo, porque ciertamente es un gran sufrimiento las personas que pueden perder su seguro de salud o que van a pagar más. Pero también es un inmenso sufrimiento todas estas causas que estaba teniendo el cierre del gobierno. Llegó un momento en que los efectos del cierre del gobierno eran inmensamente mayores. La desgracia que estaba desatando sobre todos nosotros era inmensamente mayor que lo que se estaba tratando de prevenir. Por lo tanto, los demócratas hacen su movida, ponen a Trump en un escenario político ahora mucho más movedizo y le tiran la bomba que tenían guardada con el tema de Epstein y fuerzan a MAGA Mike para que tenga inevitablemente que juramentar a la última firma necesaria para ese voto. O sea, fue una jugada rápida, fulminante y, en mi opinión, efectiva. Vamos a ver qué logra, por eso siempre hay algún riesgo, ¿no? Pero tiene sentido, tiene lógica. Y lo otro, que también lo mencioné en el programa pasado, pero quiero recordarlo, sobre todo para los que nos están viendo quizás por primera vez, es que Trump, una de las razones por las que estaba dispuesto a quemar el país, era para ponerle presión a los senadores republicanos que eliminaran lo que se llama el filibuster, que es una regla en el Senado que exige que para que las cosas pasen deben tener 60 votos. No 51, que sería mayoría simple, sino 60 votos en ciertas cuestiones que son importantes, como por ejemplo esta cuestión del financiamiento del gobierno. Pero
el temor que parece que tenían algunos senadores republicanos, menos el líder de la mayoría, es que si tú eliminas al filibuster, Trump podía entonces pasar toda una serie de leyes de muy estricta regulación con identidad para votar, eliminar el voto por correo y poner tantas trabas para deprimir el voto demócrata de manera legal, porque tiene el Congreso y tiene el Senado, que él pensaba que podía hacer que los demócratas más nunca ganaran una elección. Y estaba poniendo fuerte presión sobre el Senado porque esa era lo que realmente quería ganar. Pasar estas leyes para hacerle imposible a los demócratas que ganen. O sea, no le bastaba con el rediseño de los distritos electorales, quería hacer extremadamente difícil para la base demócrata que pudiera expedir su voto. Y a los demócratas llegar a este acuerdo, pues también quitan un elemento importante de presión que tenía Donald Trump sobre los republicanos en el Senado que no querían hacer. O al menos el líder republicano no quería cruzar esa línea roja. O sea, en mi opinión, fue una jugada con múltiples dimensiones, estratégica, con riesgo, porque muchas cosas tienen que venir y pasar. No sabemos finalmente cómo se va a desarrollar la cuestión de los seguros de salud, pero al menos previnieron una cantidad de daño y de sufrimiento a este país inmenso y han colocado a Donald Trump en un territorio político mucho más peligroso, movedizo, no solo por estas revelaciones de Epstein, sino por cómo la gente va a reaccionar cuando empiece a ver las consecuencias del trumpismo en los servicios de salud. Por eso yo pienso que los demócratas, si bien, y aquí hubo un error quizás, los comunicadores y políticos demócratas hicieron que su base invirtiera emocionalmente muchísimo en únicamente un tipo de resolución a ese conflicto con el cierre del gobierno, que era que Trump iba a ceder. Invirtieron, comunicaron, exacerbaron y pusieron todas las cargas emocionales de su base específicamente en un tipo de resultado, que además era improbable porque casi nunca en la historia con este tipo de maniobra política se consigue mucho, ¿no? Más bien lo que se logra, y esto es otra cosa más que lograron, es llamar la atención sobre un asunto. En este caso era la cuestión de los seguros de salud. Pero claro, cuando ya tienen que tomar otra medida y el cierre va a ser anticlimático en lugar de climático y la gente está tan involucrada emocionalmente, pues el día que apareció este famoso acuerdo, querían colgar a Schumer, colgar a los 8 senadores, hervirlos en fuego lento, en fin. Todavía hay gente que quiere eliminar. Yo no soy admirador de Schumer. Ustedes saben, yo soy de los Bernie Sanders, yo soy del lado centro-izquierda, yo no es que defienda mucho el establishment demócrata, lo critico, pero en este lado creo que un análisis objetivo como el que le estoy dando, hay que darle mérito y hay que decir, bueno, fue un riesgo, pero al menos tenía lógica y al menos los demócratas terminan en una mejor posición políticamente que la que dejan precisamente a Trump y a los MAGA, que ahora van a tener que ver cómo se quitan de arriba ese inmenso fanguizal. Bueno, así están las cosas bastante complicadas. Bueno, quiero hacer una brevísima pausa y cuando regrese vamos a responder algunos comentarios de ustedes y probablemente elaborar sobre otro de los temas. Bueno, solo pedirle a los amigos que se han conectado con nosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Regálenos un like, suscríbanse, en 5 segundos regresamos.